Mi grupo Unión, Progreso y Democracia no tiene ninguna objeción a las enmiendas que el Senado ha introducido al proyecto de ley de saneamiento y venta de activos inmobiliarios. Son unas mejoras técnicas a las que no tenemos nada que objetar. Si acaso nos hace reflexionar, como mi grupo ha señalado a menudo en su programa electoral, sobre la utilidad, el papel del Senado en su configuración actual. Sin embargo, creemos que el proyecto de ley podría haber sido enmendado mucho más en profundidad y habría ganado en contenido. Hay un nuevo proyecto de ley financiero, estamos hablando del segundo y no del tercero, pero hay una serie de carencias comunes a todos los proyectos de ley de reforma financiera que el Gobierno ha planteado y ese es el caso en el que ahora nos ocupa. En opinión de mi grupo, hay cuestiones pendientes del pasado que no se pueden soslayar cuando hablamos de reforma financiera. Tienen que ver, por ejemplo, con las indemnizaciones que recibieron los directivos que hundieron estas entidades y que a día de hoy no se han recuperado. La semana pasada todavía los directivos de Caixa Galicia hacían declaraciones sobre esta cuestión sin ningún tipo de arrepentimiento. Es muy grave lo que ha sucedido en nuestro país. Nuestra economía ha sido rescatada por la Unión Europea, hay importantes recortes sociales y eso tiene una base, en gran medida, en los desmanes cometidos en esas entidades financieras. No resulta socialmente aceptable, y no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez, que los responsables de esos desmanes hayan sido premiados con decenas de millones de euros por su gestión. Por lo tanto, nosotros pensamos que esa enmienda que a UPyD se ha rechazado habría mejorado el proyecto. Hay también responsabilidades, aparte de la devolución de las indemnizaciones, de orden profesional, económico e incluso penal, porque en estas entidades las cuentas no se han llevado adecuadamente, ha habido comercialización de participaciones preferentes, también poco adecuada. Se ha ocultado la verdadera situación de los balances, no se han diversificado los riesgos. En otros países, situaciones similares han dado lugar a penalizaciones sociales importantes. No entendemos por qué en nuestro país es en el único en que este tipo de actuaciones permanecen impunes hasta la fecha, siendo imposible incluso la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Esta enmienda tampoco se le ha aceptado a UPyD. Y sigue pendiente el asunto de la mejora de la gobernanza o, si prefieren, despolitización de las entidades. Sigue viva toda la estructura que ha nacido de los SIPs, con, por ejemplo, en el caso de Bankia, un Consejo de Administración de Caja Madrid, un Consejo de Administración de BFA, un Consejo de Administración de la propia Bankia. Parte de esos consejos de administración, en nuestra opinión, siguen politizados y sería importante establecer normas de idoneidad que impidan a personas sin conocimientos financieros intervenir en estos consejos de administración y que eviten que los consejos politizados de las antiguas cajas acaben contaminando los bancos comerciales que han nacido de ellas. A mi grupo primero se le dijo que este problema no existía, ahora el ministro de Economía nos dice que ya está solucionado, algo que no existía ya se ha solucionado, creemos que sí que existía y que sigue pendiente de solución y que el proyecto de ley habría mejorado con una enmienda en este sentido. Dejando los asuntos pendientes y mirando al presente, el proyecto de ley nos dice que quiere aumentar el crédito. Bien, pues habría sido interesante que el Gobierno estableciese unos objetivos de crédito, al menos en las entidades nacionalizadas que controla, de forma que el Congreso de los Diputados pudiese controlar si efectivamente ese objetivo de aumento del crédito se está logrando o no, porque se llevan enterrados decenas de miles de millones de euros en estas actuaciones y a día de hoy el crédito está disminuyendo a una tasa más fuerte que en ningún momento desde el inicio de la crisis económica. Una cuestión también importante es la recuperación de ese dinero público. Se nos dice que el coste va a ser cero, pero esa estimación no es creíble y sería importante tener una estimación creíble del coste y un calendario de recuperación que nos explicase a los diputados por qué medios el Gobierno piensa recuperar en el futuro estas decenas de miles de millones de euros de ayudas públicas que las entidades están recibiendo. También permanece pendiente de solución el asunto de la comercialización de participaciones preferentes, un producto de alto riesgo que se ha comercializado a personas analfabetas, a jubilados
Y ahora se trata a estos propietarios de preferentes como un acreedor más. Tienen que asumir pérdidas porque son acreedores de las entidades. Pero no son un acreedor normal, son acreedores estafados y, por tanto, no se les puede tratar como un acreedor normal. Nuestra enmienda, rechazada, pedía que la Comisión Nacional del Mercado de Valores revise estas operaciones y, cuando se pueda comprobar que el perfil de riesgo no era adecuado o que los conocimientos financieros no eran adecuados, estas personas puedan tener un tratamiento especial y recuperar su dinero. Otras de nuestras enmiendas, tampoco aceptadas y que creíamos que habrían enriquecido el proyecto de ley, tienen que ver con dar ayuda pública ligada a condiciones, que las entidades que reciben ayuda pública tengan unas condiciones sociales a cambio del dinero que reciben. Por ejemplo, estudiando la creación de un parque de vivienda pública en alquiler. Hay un problema de vivienda en España, hay cientos de miles de viviendas por vender. Parece una buena ocasión para, ahora que esas viviendas están en manos públicas, darles salida con la creación de un parque de vivienda de alquiler, o al menos debería estudiarse, porque nuestra enmienda pedía que se hiciese un informe sobre esta cuestión, pero el Partido Popular, el Gobierno, ni siquiera el informe quieren elaborar. Sería interesante que estas entidades que reciben ayuda pública no cargasen intereses de demora abusivos a las personas que tienen hipotecas y se retrasan en los pagos, intereses de demora que a veces pueden llegar hasta el 30%. Hay una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados que pide al Gobierno actuar en este sentido. Pues era un buen momento de actuar con estas entidades hoy en día nacionalizadas. Otra condición social razonable sería que, en el caso de personas que pierden su vivienda porque no pueden pagar la hipoteca, se les tratase como a las empresas, es decir, que una vez que pagan con su patrimonio embargable no quedasen deudas pendientes vivas que les impiden rehacer su vida. La enmienda presentada en este sentido tampoco ha sido aceptada. Hay otro conjunto de enmiendas de UPyD que miraban al futuro para impedir que estas situaciones que hoy vivimos se repitan en años venideros. En concreto, había 5 enmiendas en este sentido, que también se han rechazado y que lo lamentamos porque creemos que habrían mejorado el proyecto de ley. La primera tenía que ver con la dación en pago, que en las nuevas hipotecas la dación en pago sea el principio general. En las nuevas hipotecas el principio general sea el de dación en pago. Pedíamos también corregir los conflictos de intereses que a menudo se dan en las entidades financieras cuando comercializan sus propios productos, porque están asesorando a sus clientes, pero les están asesorando sobre unos productos de la propia entidad, con lo que hay un conflicto de intereses evidente. Habría que separar esas actividades de asesoramiento de las actividades de comercialización. Proponíamos también reformar las políticas retributivas de las entidades, que fomentan demasiado el cortoplacismo, tanto en el caso de los directivos, que cobran por los resultados a corto plazo, como en el caso de los empleados, que comercializan productos. Ese tipo de remuneración que incentiva el cortoplacismo tiene mucho que ver con los comportamientos que nos han llevado a la crisis. Otra enmienda de UPyD pedía reformar los organismos de defensa del consumidor. Hoy en día estos organismos están dispersos entre el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. Y además ninguno de estos organismos tiene poderes sancionadores importantes. Proponíamos unificarlos en un único organismo de defensa del consumidor, de servicios financieros, y aumentar sus posibilidades de sanción, que no sean simples recomendaciones las que emiten, como a día de hoy, que a menudo las entidades simplemente ignoran. Proponíamos también mejorar los servicios de inspección del Banco de España. Realmente no mejorar, porque los inspectores son muy buenos, sino que su labor se traduzca más fácilmente en actuaciones del Banco de España, de forma que se refuercen las inspecciones in situ dentro de las propias entidades, se garantiza la independencia de esas actuaciones y la información que llega al banco se tramite directamente a los órganos rectores y se traduzca rápidamente en actuaciones correctoras, porque lo grave de nuestra crisis es que sí que fue detectada a tiempo, los inspectores alertaron sobre lo que sucedía, pero no se tomaron las medidas correctoras adecuadas. Y dado que esto está ahora revisándose, era un buen momento para introducir este tipo de criterios en la revisión. Y por último, proponíamos mejorar la formación financiera en la educación secundaria, que es algo que propone también la OCDE, propone la Comisión Europea, propone el Banco de España, propone la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no solo se ha rechazado esta enmienda, sino que además en la reforma educativa la educación económica pierde peso.
Lamentamos que estas enmiendas se hayan rechazado. Las que se aceptan son las que vienen del Senado. Insisto que no tenemos objeciones porque son correcciones técnicas totalmente secundarias que no alteran en lo esencial el texto que salió del Congreso de los Diputados.